Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio de probabilidad que nos dice lo siguiente. En un experimento aleatorio se cumple que el contrario de A, recordemos que la barrita encima del suceso significa contrario de A, es 0,3 y nos dan la intersección de A con el contrario de B, 0,2. Y nos piden todo esto de aquí, la probabilidad de A, la intersección de A y de B, la unión del contrario de A con B y la probabilidad de la unión de los contrarios. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Bueno, probabilidad de A. Hombre, si nos dan la del contrario, el primer apartado, muy sencillo. Probabilidad de A, la probabilidad de un suceso es siempre igual a 1 menos la probabilidad de su contrario, ¿vale? Si alguno tiene alguna duda sobre esta fórmula, se demuestra muy fácilmente porque aquí tenemos E, ¿vale? Y la probabilidad de que se dé el espacio muestral, es decir, de que se dé cualquier suceso de este experimento aleatorio, es 1. Y dentro tenemos nuestro suceso A. El contrario de A es todo lo que no es A. Luego nos quedaríamos con toda la parte de fuera. Esto sería el contrario de A. Entonces está claro que si tengo el contrario de A y sabemos que toda la probabilidad es 1, pues entonces la probabilidad de que se dé A será 1 menos la probabilidad de que se dé el contrario. Y el contrario vale 0,3. Por lo tanto, esto es 0,7, ¿vale? Fórmula esta fundamental porque sale muchísimo y se utiliza muchísimo en probabilidad, ¿vale? Bueno, el primer apartado muy sencillo. Luego nos piden la intersección, ¿vale? Pues vamos con la intersección. Pues la probabilidad de la intersección de A con B, ¿vale? Aquí uno lo que tiende a hacer es a hacer lo siguiente. Dice, hombre, pues mira, tengo esta fórmula, la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección, pero aquí tengo un problema. Esto es desconocido, que es lo que me piden, la probabilidad de B es desconocida y la probabilidad de la unión es desconocida, con lo cual con esta fórmula no puedo calcular la probabilidad de la intersección, lo único que conozco es la probabilidad de A, pero tengo tres incógnitas, luego por aquí no vamos bien. Sin embargo, tenemos un dato que nos dan en el ejercicio que es la probabilidad de la intersección de A con el contrario de B. Vamos a ver si lo podemos utilizar. Y cuando nos dan esto hay que tener muy claro que esto es lo mismo que hacer la probabilidad de A y a eso quitarle la probabilidad de la intersección de A con B, ¿vale? Y a lo mejor alguno lo tiene muy claro, pero otro se pregunta, oye, ¿esto por qué? ¿Eso por qué es así? Bueno, pues mirad, por lo siguiente. Nosotros tenemos aquí el suceso A y aquí el suceso B. Y aquí me dicen que haga la intersección de A con el contrario de B. Fijaos que el contrario de B es todo lo que no es B. Si yo hago la intersección de todo lo que no es B con A, lo que tengo que hacer es rayar la parte común a ambos. La parte común a ambos es este trozo de aquí. Lo vamos a poner en rojo. Este trocito de aquí. Este trocito de aquí. ¿Vale? Toda esta parte de aquí es la intersección del contrario de B con A. Fijaos que he cogido casi A entero, pero no cojo la intersección, porque la intersección de A y de B no es común a la intersección del contrario de B con A, ¿vale? El contrario de B con A solamente tiene de común esta parte de A. Luego entonces, si os dais cuenta, esto de aquí es lo mismo que a la probabilidad de A restarle la probabilidad de esto de aquí dentro, que es la intersección. ¿Lo veis? A todo A le quito la intersección y efectivamente me sale esto de aquí. Luego esto equivale a eso. Y esta fórmula sí que me vale a mí para calcular la intersección porque esto lo conocemos, que me lo dan en el enunciado, es 0,2. La probabilidad de A la he calculado, que es 0,7, y a eso le voy a restar la intersección de A y de B. Y esto es una ecuación muy sencilla, este que está restando va a pasar sumando al primer miembro de la igualdad. Y este 0,7 lo dejamos como estaba y este 0,2 pasa restando, ¿vale? Luego entonces tenemos 0,5, ¿vale? Ya tenemos la probabilidad de la intersección de A y de B. Bueno, lo vamos a poner por aquí. Vamos a ir apuntando cosas. La probabilidad de A la tengo, la probabilidad de la intersección también la tengo, que es 0,5, ¿vale? Bueno. Vale, vamos a por el tercer apartado. Me voy a hacer un poquito de espacio por aquí. Quitamos todo esto.
y vamos a por el tercero. Y ahora nos piden la probabilidad de el contrario de A unión con B. Vale, estamos en las mismas. Esto es una unión. Yo podría poner probabilidad del contrario de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambos sucesos, que será la intersección del contrario de A con B. Pero estamos en las mismas. Ni conozco esto, ni conozco esto. Este es el que me están pidiendo, tampoco lo conozco, y el único que conozco es este. Con lo cual, con esta fórmula no vamos a ninguna parte. Luego, entonces, tenemos que pensar en otra cosa, porque si no, esto no nos vale. Vamos a hacer un dibujo a ver si nos aclaramos. Vamos a ver. Nosotros tenemos, por un lado, todo el espacio muestral E, tenemos un suceso A, que es este, tenemos un suceso B, y me piden la unión del contrario de A con B. Luego, si me piden la unión, lo que tengo que hacer es coger el contrario de A. Pues tengo que coger todo lo que no es A. Eso es seguro, seguro, seguro que lo tengo que coger. Todo lo que no es A lo vamos a coger. Vale, cojo todo lo que no es A. Dejo A sin rayar. Pero cojo todo lo que no es A. Vale, cogemos todo esto. Me piden que lo una con B. Entonces, si lo tengo que unir con B, tengo que coger todo el contrario de A y todo B. Y fijaos que no he cogido todo B. Me queda coger este pedazo que también es de B. Con lo cual, ¿a qué conclusión llego yo aquí? Pues me doy cuenta de que la probabilidad de la unión del contrario de A con B es lo mismo que A1, que es la probabilidad de que se dé todo el espacio muestral, restarle ese trocito de A y de A. Pero ese trocito de A y de A es precisamente la probabilidad de A intersección con el contrario de B, que es lo que me están dando aquí. ¿Lo veis? Repito. A todo que es 1 le tengo que restar ese pedacito de A, pero ese pedacito de A es la probabilidad de A intersección con el contrario de B, que es lo que habíamos visto antes, y eso me lo están dando, por lo tanto, esto es 1 menos 0,2, que es igual a 0,8. Ya veis que haciéndose dibujos, pues llegamos a ver las cosas quizá con más claridad, porque aprenderse todo esto de memoria, hombre, cuando lo has hecho muchas veces, pues sí, pero al principio es muy conveniente hacerse dibujos y entenderlo. Luego ya mentalmente lo vais a ver más fácil. Bueno, pues ya tengo el apartado C también. Me falta el D. Vamos con él. El D me dicen que calcule la probabilidad de la unión de los contrarios. ¿Vale? Y esto es igual. Esto es una ley de Morgan, ¿vale? Ley de Morgan. Esta no la voy a desarrollar por no hacer muy largo el vídeo. Si queréis y me lo pedís, podemos hacer un vídeo con las leyes de Morgan explicándolas, haciendo los conjuntos gráficamente, que se ve muy fácil las leyes de Morgan. Bueno, pues esta, que es una de las leyes de Morgan, me dice la unión de los contrarios es igual al contrario de la intersección. Y como tengo que calcular el contrario de la intersección y conozco la intersección, pues entonces yo sé que el contrario de un suceso siempre es igual a 1 menos la probabilidad de su contrario. Y el contrario de la intersección es la intersección. Luego entonces 1 menos la probabilidad de intersección es esto mismo que yo quiero calcular, que al final es lo que me pedían, la unión de los contrarios. Luego esto es igual a 1 menos la probabilidad de la intersección, que es 0,5. Luego 0,5. Luego la unión de los contrarios es 0,5. Luego probabilidad de la unión de los contrarios igual a 0,5. Y se acabó, ya está el ejercicio resuelto. Yo creo que es un ejercicio muy interesante porque nos piden cosas un poquito ya diferentes a lo que normalmente suele pedir en probabilidad, ¿vale? Y hay que pensar un poco, hacerse algunos dibujos si no lo tienes esto muy fresco. Y es muy interesante siempre, como digo, hacerse dibujitos y entender las cosas, porque aprenderse las fórmulas de memoria es seguro garantía de equivocarse en el examen, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si tenéis dudas, me lo dejáis en comentarios. Os espero en el siguiente. Hasta luego.